Muy buenas, minimalistas. ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo en el que os quiero explicar un poco mi metodología de entrenamiento, a la que yo he llamado entrenamiento minimalista, y quiero contaros un poco cuáles son sus bases para que lo podáis aplicar en vuestro entrenamiento y poniéndoos un caso práctico para que podáis verlo un poco mejor. Y bueno, incluso que os animéis vosotros a probar este esquema para haceros vuestro propio entrenamiento minimalista y probar un poco esta metodología y esta filosofía que yo al final inculco con el entrenamiento. Así que bueno, vamos a empezar y os voy a empezar contando un poco los puntos principales. Bueno, el primer punto del entrenamiento minimalista sería utilizar una estructura simple, ¿vale? ¿Qué es la estructura, digamos? Pues es cómo te vas a organizar tú los entrenos a lo largo de la semana, ¿vale? Aquí lo primero que deberías decidir es cuántos días vas a dedicar a entrenar. Lo normal es que una persona dedique 2, 3, 4 días a la semana a entrenar, ¿vale? Hay gente que a lo mejor solo puede entrenar uno, hay gente que a lo mejor puede entrenar 5, incluso puede entrenar 6, pero no es lo más común, ¿vale? Entonces, las estructuras que más utilizo yo con la gente normalmente a la hora de trabajar son la full body o la torso-pierna. ¿Por qué utilizo estas estructuras? Porque se adaptan muy bien a esos 2, 3, 4 días de entrenamiento. Normalmente si son 2 o 3 días, suelo utilizar una rutina full body. ¿Qué sería una rutina full body? Pues una rutina en la que se trabaja el cuerpo completo, ¿vale? Se suelen trabajar patrones de movimiento que involucran tanto la parte superior del cuerpo como la parte inferior, ¿vale? Estos ejercicios los veremos luego, pueden ser dominadas, sentadillas, pesos muertos, preses militares, todo tipo de ejercicios, ¿vale? La rutina torso-pierna, esta la utilizo normalmente cuando son 4 días de entrenamiento y lo que hago es realizar 2 entrenamientos de tren superior, 2 entrenamientos de torso y otros 2 entrenamientos de pierna o de tren inferior. Es otra forma de dividirlo, ¿vale? Pero bueno, quiero que os quedéis con que estas 2 estructuras normalmente son las que más utilizo yo y las que realmente recomiendo a todo el mundo. Y luego tenemos otro tipo de rutinas, como las rutinas más divididas y demás, pero a mí no me gustan tanto porque las rutinas muy divididas no te permiten trabajar con tanta frecuencia ejercicios básicos y al final acabas metiendo muchos ejercicios accesorios que pueden tener su lugar en una rutina de 5 días o 6 días a la semana, pero que para entrenar 3 o 4 días a la semana y sobre todo siguiendo una filosofía minimalista, para mí no tienen tanto lugar. El segundo punto del entrenamiento minimalista sería utilizar poco material, ¿vale? ¿Por qué utilizar poco material? Pues porque considero que utilizar poco material te hace menos dependiente de tener un gimnasio muy equipado, de tener muchas máquinas para poder realizar un entrenamiento. Porque bueno, al final la mayoría de gente es verdad que entrena en un gimnasio, pero creo que cada vez hay más gente que se está animando a entrenar en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que si vives con la mentalidad de que necesitas un montón de cosas para poder realizar un entrenamiento completo, nunca te vas a animar incluso a invertir algo de dinero para entrenar en tu casa porque vas a empezar a pensar, claro, ¿cómo me voy a comprar yo todas estas máquinas que hay en el gimnasio y las voy a meter en mi casa? Pues es que realmente no lo necesitas. Seguramente lo único que necesitas es una barra y discos, si te quieres animar a comprarlo, aunque realmente ni siquiera lo necesitas y la barra y los discos quizá ocupan mucho espacio si entrenas en casa, pero tienes un montón de herramientas interesantes. Tienes las mancuernas, tienes las kettlebell, puedes ponerte una barra de dominadas, puedes comprarte unas anillas que no ocupan nada. Entonces, bueno, la barra y los discos es verdad que a mí me encantan para entrenar. Creo que entrenar con barra y con discos es genial y sobre todo si entrenas en un gimnasio me parece básico. Pero si lo quieres montar en tu casa puede que te tengas que plantear si te merece la pena tener una barra enorme y un montón de discos. Así que esto ya dependerá del caso. Pero bueno, en general entrenar con poco material es la clave porque incluso si te mueves por diferentes gimnasios, en todos los gimnasios más o menos van a tener barras y discos, pero no en todos los gimnasios van a tener quizá esas máquinas que tienen en tu gimnasio de siempre y a las que quizá te has acomodado o te has acostumbrado a usar. Así que utilizar poco material es muy clave porque vas a poder entrenar en muchos sitios, vas a poder entrenar con muy poco y al final vas a ser menos dependiente de esos gimnasios comerciales. El tercer punto, y muy importante también del entrenamiento minimalista, es elegir ejercicios básicos. ¿Por qué elegir ejercicios básicos? Pues porque son los que normalmente mejores resultados te van a dar y no solo eso, sino que imitan patrones de movimiento que repites en tu día a día. Por ejemplo, levantar algo por encima de la cabeza, coger algo pesado del suelo, coger un objeto y tirar de él. Entonces todo este tipo de movimientos pues se traducirían en ejercicios como dominadas, como press militar, como sentadillas, como pesos muertos, todo este tipo de patrones de movimiento al final, ¿vale? Dentro de esto, que no os engañen, esto no quiere decir que tengas pocos ejercicios para elegir. Realmente con estos patrones de movimiento puedes tener cientos de ejercicios. De hecho, yo tengo colecciones de cientos de ejercicios que se basan solo en estos patrones de movimiento, en dominadas y tipos de dominadas, remos y tipos de remos,
hip thrust y puentes de glúteo y todas sus variantes. Entonces, esto no te limita solo a las variantes principales de estos ejercicios. Dentro de cada uno de estos ejercicios tienes muchísimas variantes que puedes probar. Incluso unas simples flexiones puedes convertirlas en flexiones a una mano, flexiones pino, flexiones diamante, pike push-ups o flexiones pica. Bueno, al final tienes muchísimas variantes de cada uno de estos patrones de movimiento, de cada uno de estos ejercicios principales, ¿vale? Entonces, bueno, ahora quiero poneros el ejemplo de una forma un poco más práctica para que veáis cómo se estructuraría un entrenamiento minimalista. Entonces, en este caso, como tenemos una estructura, como queremos buscar una estructura simple, aquí, por ejemplo, elegiríamos una full body, ¿vale? Entonces, vamos a elegir una full body, porque vamos a trabajar 3 días a la semana, ¿vale? ¿Qué elegiríamos como material? Imaginemos que estamos entrenando en casa y solo tenemos, pues, una barra de dominadas, ¿vale? Y unas mancuernas. Vamos a poner que tenemos este material, ¿vale? Ahora vamos a hacer la selección de ejercicios. ¿Qué ejercicios podemos seleccionar? Como tenemos una barra de dominadas, podemos seleccionar las dominadas como uno de los ejercicios. Como tenemos mancuernas, podemos hacer, por ejemplo, un peso muerto rumano con esas mancuernas, ¿vale? ¿Qué más ejercicios podemos hacer? Podemos hacer unas flexiones, solo necesitamos nuestro peso corporal. Así que vamos a elegir flexiones como otro de los ejercicios. Y por último, vamos a elegir, por ejemplo, un hip thrust o puente de glúteo, ¿vale? Que lo podemos hacer perfectamente en casa, con una silla, con un sofá. Bueno, estos son ejercicios al final que podríamos realizar en un gimnasio, pero que también podríamos realizar perfectamente en casa, ¿vale? Entonces, ya hemos seleccionado nuestra estructura, ya hemos seleccionado el material que tenemos. En el caso de que entrenes en un gimnasio, la parte del material pues es más fácil porque realmente tienes todo esto y tienes mucho más, pero bueno, realmente seguramente con esto te sobraría para organizar todo tu entrenamiento. Y hemos elegido en este caso 4 movimientos, ¿vale? Así que ahora voy a cambiar un poco la pizarra y vamos a organizar todo este entrenamiento y vamos a ver cuántas series podríamos meter, cuántas repeticiones, cómo organizaríamos el tema de la progresión y demás. Aquí ya tenemos el ejemplo práctico que hemos visto antes, que es una estructura tipo full body, que sería bastante simple, entrenar todo el cuerpo cada día que vayamos a entrenar y los 4 ejercicios que hemos seleccionado aquí, ¿vale? Aquí ahora tendríamos que seleccionar el número de series y el número de repeticiones. En esta parte ya habría que individualizar porque depende mucho de cada persona. Hay gente que es capaz de hacer solo entrenamientos de 9 series, quizá, pues porque todavía no ha desarrollado la capacidad suficiente para hacer entrenos con un mayor volumen. Hay gente que simplemente no tiene tiempo como para hacer entrenos muy largos y luego hay gente que podría hacer 8 series de cada ejercicio perfectamente y recuperarse muy bien, ¿no? Pero bueno, yo voy a poner un ejemplo genérico más o menos de un entrenamiento normal y promedio que podría hacer una persona con un nivel normal de entrenamiento y os voy a marcar un poco pues las series y las repeticiones que haría yo de cada ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso he seleccionado 4 series por ejercicio que nos darían al final un volumen total de entrenamiento de 16 series. Normalmente el volumen total de entrenamiento se cuenta sumando el número de series totales que haces en todos los ejercicios, ¿vale? En este caso, como he puesto 4 series por ejercicio, pues sería un entrenamiento de 16 series. Y los rangos de repeticiones he seleccionado, pues aquí, por ejemplo, entre 8 y 12 en estos dos y en estos entre 15 y 20, ¿vale? Aquí ya habría que individualizar. Pues si eres un atleta que busca más la parte de fuerza, tendrías que buscar quizá un rango de repeticiones de entre 1 y 5 en las partes en las que quieras trabajar específicamente esa fuerza. En las fases de hipertrofia quizá debas buscar entre 6 y 12, entre 6 y 15 repeticiones. Y si buscas un poco más la parte de la resistencia, pues tendrías que buscar a partir de 15, 20, 30 repeticiones, ¿vale? Pero bueno, para buscar una ganancia de masa muscular y una ganancia de fuerza promedio, vamos a poner estos rangos de repeticiones como ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, pues en dominadas entre 8 y 12, por ejemplo, peso muerto rumano entre 8 y 12. Aquí también habría que individualizar qué nivel tienes, porque a lo mejor no eres capaz aún de hacer dominadas. Entonces, estas 4 series de entre 8 y 12 repeticiones, a lo mejor tendrías que hacerlas con goma, o a lo mejor tendrías que aguantar 8 veces la bajada de la dominada, impulsándote con un saltito al subir. En las flexiones pasa igual, a lo mejor no eres capaz de hacer entre 15 y 20 a 1, a lo mejor tienes que apoyar las rodillas para poder hacerlo, o tienes que usar una goma en los codos. Bueno, al final tendrías que personalizar este ejercicio al nivel que tengas actualmente. Pero bueno, este es un ejemplo genérico. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo progresaríamos? Bueno, pues a partir de aquí, en los ejercicios con peso corporal, yo lo que buscaría es hacer más repeticiones, ¿vale? Más repeticiones, ¿vale? ¿Qué buscaría, por ejemplo, en un peso muerto rumano? Que es un ejercicio en el que pues, vamos a utilizar en este caso las mancuernas.
yo empezaría haciendo, por ejemplo, 4 por 8, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar cada semana? Aumentar el número de repeticiones que haces. Por ejemplo, 4 por 9, luego 4 por 10, y así hasta el límite que te pongas de repeticiones. ¿Qué quiere decir esto del límite? A mí me gusta poner aquí un límite para que cuando llegues a ese límite de repeticiones te obligues a subir peso y a volver a empezar esta progresión, ¿vale? Entonces, esto de forma simplificada, imagínate que tú empiezas en tu primera sesión haciendo un 4 por 8, en tu segunda sesión haces un 4 por 9 y en tu tercera sesión haces un 4 por 10. ¿Qué es lo que haría yo ahora? Pues le subiría peso y volvería al 4 por 8, ¿vale? Más peso. Entonces, cuando le añadamos peso, buscaría otra vez de este 4 por 8, hacer en la siguiente sesión un 4 por 9, hacer en la siguiente sesión un 4 por 10 y volverla a subir peso. Esta progresión es infinita, la puedes hacer durante años, ¿vale? Hay veces que no vas a conseguir subir una repetición, te podrás estancar, quizá tengas que tener paciencia y repetir durante 2 sesiones ese 4 por 9. Luego quizá el peso no le vas a poder subir siempre 5 kilos, le vas a tener que subir 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos. Realmente cuanto más despacio hagas el salto de peso, más vas a progresar sin estancarte, pero bueno, esta progresión podría ser infinita, va a haber puntos en los que te vas a estancar, quizá tengas que buscar hacer otra variante del ejercicio, darte un descanso, intentar aumentar más repeticiones con ese mismo peso antes de volver a subirle de peso, pero bueno, ya aquí habría que individualizar como siempre. En el caso de las flexiones, por ejemplo, buscaría lo mismo que las dominadas, conseguir más repes. Y en el caso del hip thrust, por ejemplo, podríamos poner, oye, cuando lleguemos a 20 repeticiones, cuando lleguemos a hacer un 4 por 20, ¿vale? 4 por 20, le vamos a añadir peso, ¿vale? Si lo estábamos haciendo con peso corporal, y vamos a empezar otra vez a hacer un 4 por 15, 4 por 15, pero añadiendo la mancuerna encima de la cadera para añadirle peso. ¿Qué haríamos en las siguientes sesiones? Pues este 4 por 15 lo podríamos convertir en 4 por 16, 4 por 17, 4 por 18, hasta llegar, por ejemplo, otra vez a 4 por 20. Y cuando lleguemos a 4 por 20, pues volvemos a subir de peso y volvemos a empezar la progresión. Así que esta sería una forma muy sencilla de progresar en los ejercicios y que te puede durar mucho, mucho tiempo. Y esto sería todo. Quería explicaros al final un ejemplo práctico y muy simple de cómo se organiza un entrenamiento minimalista. Es verdad que a la hora de planificar un entrenamiento, pues hay más cuestiones que tener en cuenta. Habría que tener en cuenta un poco el nivel del atleta, el tipo de ejercicios que puede hacer, si tiene alguna limitación, si tiene algún tipo de lesión o problema a nivel de movilidad que le impida hacer algún ejercicio, cuánto volumen es capaz de tolerar, si es capaz de tolerar muchas series, pocas series, el material que tenga al final disponible, porque como os digo, pues hay gente que entrena en un gimnasio y tiene de todo, y hay gente que entrena en casa y tiene 3 cositas. Luego, las variantes de los ejercicios también es una variable que puede cambiar mucho porque hay muchísima variedad dentro de esos patrones de movimiento para meter muchos tipos de ejercicios, pero bueno, realmente aquí yo creo que es donde está la gracia de la figura del entrenador, que al final sea capaz de organizar todas estas ideas para planificar un entrenamiento y poder variarlo. Entonces, bueno, entiendo que hay mucha gente que al final está empezando a entrenar, que de momento busca algo simple, poder organizar ellos el entrenamiento, incluso, oye, pues a lo mejor te vas de vacaciones y quieres organizar tu propio entrenamiento con estas ideas que te he dejado. Al final ya entraremos en más detalle en próximos vídeos, pero espero que este vídeo os pueda ayudar a empezar a entender cómo planificar vuestros entrenamientos y sobre todo en qué consiste la filosofía de entrenamiento minimalista, que es un poco lo que he predicado hasta ahora, el trabajar de una forma sencilla, el trabajar con ejercicios básicos, el hacer progresiones simples. Creo que os puede ayudar y creo que la mayoría de gente pasa demasiado tiempo pensando en cosas muy complejas cuando realmente lo simple muchas veces es lo que mejor funciona y lo que más funciona a largo plazo. Así que espero que os ayude mucho y espero que os guste el contenido que os voy a ir subiendo. Un abrazo.